Wii y Pepe Panda presentan Los Lee Bros, el podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en un episodio más de Los Libros, el podcast. Los saluda Wii y Pepe Panda. Hola. Hola maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de la hora que nos escuchen. Estamos aquí como todos los miércoles hambrientos de conocimiento, maestra. Me da gusto y ya sabemos todos que tú siempre estás hambriento de conocimiento y de todo lo demás, pero pues qué bien que Ya estés nos aquí llevamos listo. así, ya nos llevamos así, cámara. Siempre nos hemos llevado así, te recuerdo. Sí, pero no frente a la cámara, María Luisa. Pues bueno, aquí estamos en un episodio más, listos para comentar un libro súper interesante, pues muy profundo y muy documentado. Es un libro que se llama Las Hermanas Romanov Ok. y la autora es una investigadora inglesa que se llama Haley Rappaport y pues ella es historiadora. Helen Rappaport. Y es una investigadora británica, es historiadora y ha estudiado tiene varias obras que están relacionadas con, pues con la familia Romanov, con el fin del zarismo en Rusia. Ha hecho escritos sobre los Romanov en general, sobre los últimos días de los Romanov, en fin. Sobre el secuestro de Rubén Omar Romanov. No, ¿No? no te confundas. ¿No es ese? No, esta es la familia real rusa, el último Bueno. zar y sus hijas. Entonces, la verdad es que la historia es muy linda porque pues, nos habla como de una visión de esta familia del zar, pero dentro, en un contexto que tiene que ver más como con su ambiente doméstico, ¿no? O sea, la zarina Alejandra, que es la esposa del zar Nicolás II, la zarina Alejandra proviene de Hesse, pero ella era nieta de la reina Victoria, ¿no? Ella era una de las nietas favoritas de la reina Victoria de ¿Proviene de qué Inglaterra, dijiste? una de las nietas favoritas de la reina No, Victoria. dijiste proviene de Hayes o algo así, no te entendí. Sí, de Hesse, en Alemania, una zona o sea, ella pertenecía a la casa de Hesse, Ok. en Alemania, pero ella era nieta de la reina Victoria y al igual que su mamá, tenía como una visión totalmente, pues, maternal, o sea, si bien estaban comprometidas con su labor con la realeza, al final, pues, como que lo que las marca más a ellas es como este amor por la familia, ¿no? Como esta devoción que sentían por su contexto familiar y eso hace que esté muy, pues, como una visión muy humana que encontramos en la relación de estos hechos de las hermanas Romanov. Entonces, lo que cuenta la historia es que un dato muy interesante es que la zarina, como ha terminado siendo Alex o Alejandra la zarina, se casa con Nikki de Rusia por amor, ¿no? O sea, lo cual es muy raro porque pues normalmente estos matrimonios son arreglados, son matrimonios que ya pues se les busca como un monarca que pueda fomentar, acrecentar los reinos, en fin, todas estas dinámicas que se generan pues en los matrimonios regios. Y sin embargo, el caso de la zarina Alejandra y del zar Niki, como ella le llama cariñosamente, el zar Nicolás II, pues sí es como un amor a primera vista, en donde ellos se casan, y esta zarina tenía problemas de ciática desde joven, entonces antes de su matrimonio la llevan como a las aguas termales, aquí, allá, mil tratamientos, porque pues obviamente el gran temor es que no pueda ser mamá, Con un ¿no? Weserov. Con un Weserovsky,
Total, lo llevan ahí a ver si le pueden hacer algunas... no la llevan con ningún huesero, pero sí la llevan a las aguas termales. ¿Ves cómo me distraes y me sacas de mi equilibrio emocional? Pero bueno, la llevan a estos como lugares, pues para que ella se sienta mejor y se pueda casar, y especialmente porque ella tendrá que ser quien dé un heredero al trono. Entonces es como un compromiso muy fuerte el que adquiere al casarse con Nicolás. Y pues resulta que sí se convierte en una mujer muy prolífica, pero primero tiene a la Oh, hija mayor, sí le que funcionó es el Olga, temazcal, el temazcaló. sí le funcionó el tal, pero no en los términos que ellos hubieran deseado, ¿no? Porque entonces empieza a tener a su hija Olga, después a Tatiana, a María, a Anastasia, pero pues no llegaba el varón, ¿no? Que era lo que ellos ya estaban esperando que sucediera desde el principio, porque lo que requerían era un heredero hombre. Y es hasta el quinto intento que nace el zarevich, como se le conoce, Alexei, ¿no? Que es como el que va a ser el heredero al trono y es el niño chiquito de toda esta familia, en fin. Y pues la dinámica que ella tiene con sus hijos es la dinámica de una madre, como te decía, totalmente devota a su familia, a cuidar de ellos, a protegerlos. Y como empieza a surgir todos estos temas un poco convulsos pues de pronto de cierta inconformidad social, empiezan a temer por la vida de la familia real, etcétera. Entonces ella se dedica todavía a protegerlos aún más, ¿no? Y entonces lo que vemos en el libro es pues esta vida como familiar, doméstica, al interior de la casa de la familia, en donde el zar, a pesar de ser el zar de Rusia, les leía todos los días a sus hijas, la mamá se preocupaba por su educación, porque estuvieran vestidas correctamente, tuvieran modales, que les enseñaran a hablar francés e inglés. Visitan a la abuela Victoria en Inglaterra, ¿no? Pues que era la reina Victoria. Hacen como todas estas cortesías, esta dinámica de la vida familiar que difícilmente tenemos normalmente acceso a esa parte de la historia. Y lo que es muy interesante es que el libro es realmente historia novelada, ¿no? Tenemos como la modalidad de la novela histórica en donde existe ese fondo histórico con una novela, con una historia ficcional que se inserta dentro de la historia. Y que es el caso, que no es una novela histórica, sino al contrario, es una historia novelada, porque entonces está todo lleno o sea, pues el relato tal cual histórico, pero tejido para que nos genere pues esta cadencia de leer como si estuviéramos ante una novela, pero realmente está hecho de verdad. A mí me impresionó cómo el libro está construido como un reloj suizo, en donde se va nutriendo con una precisión de todas las notas que obtiene la autora de los diarios, de la prensa, de las cartas que se escribían entre ellas. O sea, está el libro está lleno de notas, o sea, con el supraíndice que indican de dónde proviene esa expresión, ¿no? Y entonces todos nos reuníamos todas las tardes ahí y entonces te remite, esta es la nota del diario de Tatiana, del diario de Olga, del diario de tal y tal. El diario de Entonces, Daniela. también aparece. Y bueno, es pues realmente una labor súper meticulosa de haber ido a encontrar todos estos textos, pues, de corte familiar, de corte íntimo, para con ello tejer una historia que nos presenta completamente legible y pues de alguna manera conocemos esta otra parte que no se nos enseña en los libros de historia, ¿no? Que es la vida familiar, lo que ocurría al interior de la casa reinante. Entonces, lo que ocurre con esta familia Romanov, que ya más o menos todos conocemos un poco,
pues es el drama de las primero las 4 hijas y después el Zarevich, el que iba a ser el heredero al trono, con hemofilia, ¿no? Porque entonces, como viene con toda esta dinámica de todas las familias reinantes que se han casado entre familiares y demás, pues tienen la gran pena de que el Zarevich nace con hemofilia y ellos buscan a toda costa como ocultarlo porque saben que esto va de alguna manera a denotar debilidad por parte de la familia. Y eso, pues no conviene como a esta imagen. Sin embargo, en muchas ocasiones, y derivado de los diarios, de las notas que aparecen, pues al Zarevich lo tenían que, cuando había estas raras apariciones de la familia real en público, al Zarevich lo tenían que llevar en brazos, a pesar de que ya era un niño que podía caminar. Porque entonces cada vez que se caía, cada vez que por algo le pasaba algo, eran unas crisis de salud impresionantes. Ok. Entonces, y eso pues como que mandaba un mensaje de poca esperanza para Rusia, ¿no? Ellos lo que querían era mostrar una familia fuerte que diera esperanza a Rusia, que supieran que tenían un heredero al trono que les iba a dar grandeza, y pues un heredero débil y enfermo, pues claramente no mandaba ese mensaje que ellos estaban esperando tener. Ay, el Y Zarevich. sí, el pobre Zarevich. Y pues bueno, toda la vida de esta familia, un poco por, por, por la época convulsa, un poco por cubrir esta como cuestión de la enfermedad del Zarevich, procuran estar como muy alejadas de las apariciones públicas, precisamente, ¿no? Ellas, la zarina Alejandra, trata de proteger mucho a su familia, de que no se expongan, de que no quede de manifiesto o que no se filtre demasiado sobre la enfermedad del Zarevich, que al final todo mundo sabía, o sea, era como un secreto a voces, se sabía que algo anormal estaba ahí presente, pero pues no era como que hubiera un comunicado oficial de que era hemofílico, ¿no? Y el caso es que un poco por esta dinámica como muy hermética, pues ellos viven alejados de todo el mundo, ¿no? Ni aparecen como en eventos sociales, ni conviven con mucha gente. En los eventos oficiales aparecen muy poco. Y lo que resulta es que las niñas, porque además los niños, que se habla de ellos todo el tiempo a lo largo del libro, se habla como los niños, a pesar de que pues al final Olga ya tiene 22 años y que es la mayor, pero todo el tiempo se habla como de los niños porque realmente la visión y la protección de la que fueron objeto es pues como que les genera como esta sensación, esta percepción de que son realmente muy ingenuos, muy inocentes respecto al mundo. Ajá. Tienen muy poco contacto, no tienen muchas amistades, y sin embargo vemos una dinámica muy armónica en estos palacios impresionantes de San Petersburgo, del Palacio de Invierno, el Palacio de Verano, ¿no? El Peterhof, el Palacio Catalina, todos estos palacios que son impresionantemente imponentes, y cómo para ellos transcurría ahí su vida familiar, ¿no? Entonces bajaban todos a cenar juntos, como te digo, el papá les leía, la zarina les enseñaba también algunas cosas, aunque Alejandra, la zarina, ¿no? Siempre estuvo sufriendo de una salud quebrantada. O sea, a raíz de lo de su ciática y a raíz de que entre los embarazos y lo que le había dejado, la pena y la aprehensión tan grande de tener al hijo menor con hemofilia, esto la mantiene todo el tiempo como, pues incluso podríamos pensar hasta hipocondriaca. Ajá. Pues sí, pues después de 5 hijos más le valía tener quebrantada la salud. Pues sí, pero ella hubiera seguido teniendo hijos porque para ella, porque incluso eso es algo que a mí me pareció como muy interesante de cómo es el manejo de esta madre, porque realmente es como una reconciliación con la madre, de esta madre real, Ajá. porque es como una reconciliación con la maternidad. Es como ver
de qué manera esta madre pone todo su empeño en que su familia funcione a la perfección y hace de esto una labor profesionalizante, ¿no? Una labor en donde todas sus energías, todo estará concentrado en que su familia funcione a la perfección. Y entonces, pues te das cuenta que la maternidad puede ser tomada tan en serio como la mujer lo desee, ¿no? Y ella estaba convencida que esto tenía que funcionar así y por eso protege tanto a su familia. Y además, bueno, por esta cuestión de la enfermedad del pequeño Alexei. Y pues el tiempo pasa, la gente, los niños crecen en edad, pero siguen protegidos. Ellos toman, por ejemplo, cuando deciden vacacionar, pues son una familia que está muy vulnerable, entonces incluso cuando van a Inglaterra, a Finlandia, a otros lugares, nunca se bajan de su barco. Ellos tienen este barco real, que es el Standard, del cual no, ahí permanecen, ¿no? Incluso cuando van a las visitas, ahí permanecen. Las niñas se hacen amigas de los oficiales, de los marinos que van a bordo protegiéndolas. Y pues ese es su roce social, realmente con estos marinos que están encargados más de protegerlas, pero al final terminan siendo como sus amigos, sus favoritos. Y toda esta dinámica transcurre así, pero ellos van creciendo y llega la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, la verdad es que las hermanas Romanov se la rifan porque pues el zar Nicolás se va a la guerra y ellas se dedican a ser enfermeras, a atender a todos los heridos de guerra. Entonces, este término de las hermanas de la caridad, que siempre decimos, ay, parecen hermanitas de la caridad, bla, bla, pues es realmente el término con el que se designaba a las enfermeras en Rusia en esa época. Y ellas se dedican, especialmente las dos mayores, que son Olga y Tatiana, se dedican de lleno a atender a los heridos, se preparan, incluso obtienen el título de enfermeras, o sea, como estos títulos, pues un poco express, diríamos ahora. Sí, pues si tuvieran las hijas del zar, más les valía que en ese momento, si querían ser técnicas de informática, se las iban. No, oye, pero espérate, esta era una labor superhumana, el involucrarse a ese nivel con los enfermos, e incluso hay testimonios de la prensa extranjera en donde decían que las hermanas Romanov no jugaban a ser enfermeras, ellas como lo hacían otras damas de la aristocracia rusa, sino que ellas realmente estaban comprometidas, atendían a los heridos, incluso iban teniendo como ascenso en el escalafón, ¿no? Al principio era como que casi que nada más pasaban el alcohol de un lado para otro y al final ya intervienen en amputaciones, en cosas como muy, muy fuertes que incluso llegan a dañar la salud mental de Olga, la hermana más grande, porque ella no soporta pues tanto dolor, tanto sufrimiento, ella no tenía esa fuerza que tenía, por ejemplo, Tatiana, la segunda hermana, que ella sí todo el tiempo maneja un vigor y una energía con respecto a esto. Entonces, la verdad es que es muy interesante conocer este otro lado que no conocemos y desde luego, pues un personaje que ha sido muy polémico a lo largo de la historia es Rasputín, que te acuerdas que es este asesor que siempre hemos sabido de él. Rasputín era yo siempre había tenido la idea de que era como un monje o un sacerdote, pero no, Rasputín estaba casado, tenía 3 hijos. ¿Sí? Sí, 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 O sí. sea, no salió tan Rasputín. No, Rasputín lo que sí tenía era que era como místico, tenía ciertas, pues yo creo que sí tenía un don, porque aparentemente cuando estaba enfermo el Zarevich, cuando Alexei enfermaba, él era el que les decía, se va a curar, no se preocupen, y al poco tiempo de que Rasputín daba esta Diagnóstico. máxima, pues sí, era como un decreto, ¿no? El niño se componía. Entonces, la zarina, que era profundamente espiritual, pues confiaba muchísimo en Grigori, como era el nombre de pila de Rasputino. Y entonces aparecen muchas cartas de cómo toda la familia
para ellas era su confesor y su confidente. Pues era Entonces Goyo. ellas le contaban. Era Goyo. ¿Era Goyo? ¿Goyo Rasputín? Goyo Rasputín, así es. Y entonces ellas dicen, háblenle al padre Grigori para que venga y nos oriente, para contarle mis penas. O sea, toda la familia confiaba ciegamente en él. Y pues mucha gente de la corte desconfiaba porque entonces creían que era un manipulador, que se metía demasiado en los asuntos y que no era de fiar, porque incluso hay en algún momento en donde él llega a ventilar las cartas que había recibido de la familia real y se llegan a pelear con él porque eso no debía de hacer. Pero entonces viene una crisis otra vez de salud y pues Alejandra la zarina es en quien cree por todas las cosas y en quien sabe que puede ayudarle. Ajá. Así échale un Entonces, grito a Rasputín. sí, entonces la verdad es que pues toda esta dinámica, obviamente Rasputín tenía esposa y tenía hijos, pero también tenía un historial súper truculento cuando venía a San Petersburgo, que estaba lejos de su familia, porque ahí se decía que estaba en escándalos de mujeres, de alcohol, de todo tipo de excesos, y ellos no sabían, pues la familia real no tenía acceso a esos escándalos, por lo mismo que vivían totalmente encapsulados. Ajá. Ok. No tenían Twitter Y las hermanas Romanov para enterarse así es, de Lord Rasputín. de la calañita que se cargaban con el man. Pero bueno, pues ya sabemos que al final la revolución rusa estalla y toda esta labor que había hecho la familia Romanov por Rusia, la devoción que habían sentido por su patria, pues es ingratamente pagada porque termina con el asesinato de la familia Romanov. Y pues bueno, cuando en Ekaterimburgo, donde jugó la selección mexicana en Rusia 2018, a 9 kilómetros de Ekaterimburgo, al norte, no, es que este dato es importante porque es en Rusia, Siberia, o sea, en la parte de Siberia, que está ya completamente en los límites con Asia, existe un lugar que se llama Ganinayama, que es un lugar simbólico dedicado precisamente a la muerte de la familia real. Ajá. Ahí los cuerpos de la familia Romanov fueron arrojados a un pozo y eso es un bosque y pues la Iglesia Ortodoxa rusa decidió canonizar a los 7 miembros de la familia Romanov. Porque si bien habían tenido pues como esta vida de excesos en estos palacios, en fin, pues era gente buena que había estado como, claro, el zar obviamente te lo presentan aquí como a veces le faltó tener como esta inteligencia, esta sensibilidad para ver lo que estaba ocurriendo en Rusia, pero ellos pues estaban, la familia se protegía como familia, ¿no? Eran las 4 hijas de los Romanov, hermosas, el pequeño Zarevich, toda esta familia hermosa, al final hoy tiene este lugar que es el Ganinayama, como te digo, que es un lugar con 7 iglesias en honor de cada una de las víctimas, ¿no? Los 2 papás y los 5 hijos. Es un lugar en donde está impregnado de un ambiente completamente místico, espiritual. Es un bosque con estas 7 iglesias. Hay unos monjes que hacen procesiones diariamente. Para entrar ahí, las mujeres tienen que estar rigurosamente cubiertas de la cabeza y llevar falda. Ajá. Y pues es una energía súper especial, ¿no? La verdad es que tuve la oportunidad de estar ahí hace 2 años y ahora que tengo esta información de la familia Romanov, pues ahora entiendo como todo este halo místico que los rodea. Este lugar se instituyó como lugar santo en el año 2000, cuando después de que vino la canonización de cada uno de los miembros de la familia Romanov. Y pues, claro, es porque habían hecho de su vida, pues una vida un poco cerrada, un poco negada a lo que estaba ocurriendo al mundo exterior, pero realmente pues fueron pues un poco víctimas de esta represión política, ¿no? Porque, pues bueno, los hubieran podido
quitar la monarquía, emprender un nuevo sistema, pero ¿por qué había que asesinar a las hijas también y al hijo? Que para entonces el pequeño Alexei tenía 14 años, o sea, había acompañado a su papá a las campañas de guerra, las mujeres súper devotas con el asunto, en fin, es una familia totalmente pues mística en toda esta relación que tuvo al interior de la familia, y el libro la verdad es que es impecablemente bien cuidado lo que hace con la historia, con el discurso histórico. Entonces, es una recomendación súper importante para cualquiera que quiera conocer un poco más sobre la familia Romanov. Está choncho, ¿va? El libro. Sí, bastante choncho. O sea, realmente de la historia son 450 páginas, pero tiene un compendio importante de las notas, de dónde provienen todas esas citas, referencias, etcétera, de dónde proviene la información. Muy bien, maestra. Y por Internacional eso se vio hoy. muy internacional, y quiero agradecer especialmente hoy a quien le mando saludos, a Susi Galán, que fue quien me recomendó este libro precisamente antes de irme a Rusia, solo que tardé un poco en leerlo porque en ese tiempo estaba leyendo como a los rusos del siglo XIX, y ahora ya lo leí y de verdad que me encantó y le agradezco muchísimo. Y también le quiero mandar saludos a Maruca Cubillas, que no te había comentado, pero nos mandó saludar y nos mandaba un beso y que le gustaba mucho lo que comentábamos aquí. Pero mi podcast no lo cambió por nada. Ese es con especial dedicatoria a Maruca. Sí. Ah, pues muy bien, maestra, Y nada pues, más. ¿Tenemos sus saludos o qué? sí, por hoy esos son los saludos que tenemos. Muy bien. Me parece adecuado. Yo nomás les recuerdo que se conecten con nosotros en CollecTV, nos den like en Facebook, nos sigan en Instagram, nos sigan en Twitter y sobre todo se suscriban al canal en YouTube. Ya tenemos 110 suscriptores, ahí la llevamos. Para que vean toda la gama de programación que tenemos. Está muy bonita y aparte vamos a tener una sorpresa el sábado. Un nuevo programa que va a salir. Ahí es todo lo que les voy a dejar. Muy bien. Pues entonces síganos en nuestras redes, por favor. Recuerden que estoy en Instagram como @libropensadora. Ahí pueden checar un poco más. Ahí voy a poner las fotos de Ganina Llama y otras cuestiones. Y pues en las redes de CollecTV, y síganos en todas las aplicaciones para podcast en donde pueden encontrar los Lee-Bros. Ah, qué bueno que dijiste eso porque tenemos una nueva. Ya salimos en una nueva y te acuerdas que te mandé una página sueca que también salimos. Ajá. Así muy que bien. Si nos están escuchando en Suecia, tienen una nueva opción para escuchar los Lee-Bros. Ahí luego se los voy a poner porque la verdad no me acuerdo cómo se llama. Y la otra aplicación podcaster es Owltail, algo así. Muy bien. Perfecto, pues recomiéndenos, por favor, compártanos y sigan leyendo. Hasta luego. Chao. Bye, bye. Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de los Lee Bros. Por CollecTV.